Experiencias reales de horror. Historia número 19. El final de la esperanza. Autor, Hernán Parra. Esa noche el hospital estaba extrañamente silencioso. El reloj marcaba las 11:47 de la noche y solo el zumbido de los fluorescentes acompañaba el paso lento del tiempo. Yo estaba en la sala de urgencias, revisando un informe, cuando las alarmas rompieron el silencio. Un herido venía en camino. Trauma severo, inconsciente, posible accidente vehicular, decían por radio. Pero había algo en la voz del paramédico, sonaba temblorosa, casi como si él mismo quisiera no llegar nunca. El protocolo se activó enseguida, guantes, mascarillas, camillas listas, el doctor Ramírez al frente. Corrí hacia la entrada con los demás. El sonido de la ambulancia se acercaba, chillando, rompiendo la calma de la madrugada. Y entonces llegó. Cuando abrieron las puertas, el olor metálico y agrio de la sangre nos golpeó. Pero no era solo sangre. Había algo más, algo podrido, casi animal. El paciente estaba destrozado. Su piel tenía un tono grisáceo, antinatural, como si la vida se hubiera drenado de su cuerpo mucho antes de morir. Y sus ojos, nunca olvidaré sus ojos, blancos, lechosos, sin pupilas. Intentamos todo. Lo entubamos, lo conectamos al monitor, aplicamos adrenalina. El doctor gritaba órdenes y los bisturíes tintineaban en la bandeja. Yo temblaba, aunque trataba de disimularlo. 5 minutos después, el monitor emitió la línea plana. Hora de muerte, 06, dijo Ramírez con voz apagada. Todos quedamos en silencio. Hasta que el silencio se rompió. El cuerpo se movió. Primero fueron los dedos, luego el pecho, y de pronto, el hombre abrió los ojos. «Está vivo», gritó alguien. Pero no era eso. No podía ser eso. El paciente se levantó de golpe y se lanzó sobre el enfermero Torres, que ni siquiera alcanzó a reaccionar. Lo mordió con una fuerza inhumana, un gruñido seco, húmedo. Los demás gritamos y corrimos fuera del cuarto, cerrando la puerta con lo que pudimos. Dentro, los golpes retumbaban en las paredes, y la sangre corría bajo la rendija. Minutos después, el silencio volvió, pero era un silencio diferente. Pesado. Expectante. Yo fui la primera en mirar por la ventana de la puerta. Y vi lo imposible. El enfermero Torres se levantaba del suelo. Sus ojos eran iguales. Grises. Lechosos. Vacíos. Alguien comenzó a llorar. El doctor Ramírez se arrodilló, sin palabras. Y entonces llegaron las sirenas. Por los altavoces, una voz metálica anunció lo impensable. Atención. Cuarentena inmediata. Nadie sale del hospital. Repito, nadie sale del hospital. Las puertas se cerraron con un eco metálico, sellando nuestro destino. Yo solo podía pensar en una cosa mientras miraba a esos dos cuerpos moverse detrás del vidrio. Lo que sea que los trajo de vuelta, ya está aquí adentro. El sonido de las sirenas ya no se oía. Solo quedaba el eco de los gritos, los pasos apresurados, y ese zumbido metálico que el miedo deja en los oídos. El doctor Ramírez ordenó que cerráramos todas las puertas del hospital. Sellad las habitaciones. Nadie entra ni sale sin autorización. Corríamos por los pasillos, cerrando las salas, asegurando a los pacientes que aún respiraban, algunos inconscientes, otros aterrados. El olor a desinfectante ya no cubría el hedor a sangre. El hospital, que siempre fue un refugio de vida, se estaba transformando en un mausoleo. La morgue quedaba en el sótano. Corén, nuestra jefa de enfermeras, tomó la decisión de ir allí. No podemos dejar esos cuerpos sin asegurar, dijo con firmeza, aunque en sus ojos se veía el miedo. Bajamos con ella. Las luces del pasillo parpadeaban,
y el aire era más frío. Cuando abrimos la puerta, el sonido de los refrigeradores nos recibió como un murmullo fúnebre. Había cuerpos cubiertos por sábanas blancas, perfectamente alineados, pero uno de ellos se movió. No, no puede ser, susurró Wendy, la más joven de nosotras. La sábana cayó al suelo. El cadáver giró lentamente la cabeza, y vi esos ojos otra vez, blancos, vacíos, llenos de hambre. Luego otro cuerpo se incorporó. Y otro. Y otro. Corinne gritó, cierren la morgue, ahora. Corrimos hacia la puerta, pero Wendy tropezó. El primero de los muertos se abalanzó sobre ella con una violencia que heló el aire. Sus gritos llenaron el pasillo. Intenté ayudarla, pero Corinne me tiró del brazo. Natalie, no puedes. Está perdida. La puerta se cerró de golpe, y los golpes comenzaron del otro lado. Wendy seguía gritando, hasta que dejó de hacerlo. Un segundo después, escuchamos como sus nudillos golpeaban la puerta, suaves, insistentes, como si pidiera entrar. Pero ya no era Wendy. No más. Subimos corriendo las escaleras. Las criaturas comenzaron a golpear las puertas del sótano, cada vez con más fuerza. El doctor Ramírez ordenó cerrar los accesos a la morgue y los parqueaderos con todo lo que tuviéramos: camillas, sillas, mesas metálicas. El hospital se llenó de gritos, gruñidos y sangre. En cada esquina, alguien lloraba, en otra, alguien rezaba. El sonido de los golpes sobre el metal era el nuevo pulso del edificio. Nos encerramos finalmente en la sala de descanso. Éramos 6. Una linterna alumbraba el rostro de todos. Parecíamos cadáveres ya. Prendimos la televisión, buscando algo, una explicación. Al principio solo había estática. Luego apareció una transmisión en directo. Una periodista temblorosa, con el rostro salpicado de polvo, hablaba entre el caos. Última hora. El gobierno confirma una brecha de contención en el laboratorio biotécnico Omega, al norte de la ciudad. Se trata de un agente viral experimental, identificado como VX-13, originalmente diseñado para reanimar tejido muerto con fines médicos. El virus, según fuentes militares, se propagó tras una explosión en la planta principal. Las víctimas presentan agresividad extrema, pérdida total de conciencia y una necesidad compulsiva de morder o consumir carne humana. Repetimos, eviten el contacto con los infectados. Refúgiense. Bloqueen puertas y ventanas. La ciudad está bajo cuarentena total. La señal se cortó por unos segundos, y lo último que vimos fue el rostro de la periodista mirando hacia atrás, gritando algo fuera de cámara, antes de que todo se volviera negro. Yo no podía moverme. Tomé mi celular con manos temblorosas. Marqué a mi madre. Ella contestó enseguida. Natalie. Gracias a Dios, ¿estás bien? Su voz era débil, pero viva. Mamá, ¿y la niña? Conmigo. Estamos en el sótano. Dijeron que nadie salga. Hay gente enferma afuera. Están tratando de entrar al edificio. No salgan, mamá, no abran. Mi voz se quebraba. Escuché el llanto de mi hija al fondo. Mami, tengo miedo, ya voy, amor, ya voy, mentí. Sabía que no podía ir. De repente, la llamada se distorsionó. Un ruido metálico, como un golpe fuerte. Gritos. Mamá. Mamá, respóndeme. Solo escuché el zumbido del teléfono antes de que la línea muriera. El silencio me atravesó el pecho. El doctor me miró, pero no pude decir nada. Me dejé caer al suelo, con el celular aún en la mano, mirando la pantalla vacía. El sonido volvió de golpe, un alarido distante, un golpe seco contra la puerta del pasillo, y entonces comprendí algo terrible.
El hospital ya no era un refugio. Era una tumba sellada. Y nosotros éramos los próximos en despertar. La noche no terminaba. Dentro del hospital, el tiempo se había detenido, y cada segundo se sentía como una respiración sostenida al borde del abismo. Éramos 6 los que quedábamos: Corén, el doctor Ramírez, Nico, Álvarez, Julia y yo. Nadie hablaba. El aire olía a cloro, sudor y miedo. Las luces de emergencia parpadeaban, tiñendo todo con un resplandor rojizo. El doctor fue el primero en romper el silencio. No podemos quedarnos aquí. Si entran, no tendremos salida. Corén asintió. Hay una zona segura, en el ala de mantenimiento. Está cerrada con acceso biométrico. Pocos pueden entrar, pero yo tengo la llave. Todos la miramos. Era nuestra única opción. Salimos en fila, despacio, con las linternas apagadas. Solo el sonido de los pasos sobre el piso encerado acompañaba nuestra respiración. El hospital, mi segundo hogar durante años, ahora era un laberinto de sombras y gemidos. En el pasillo principal, escuchamos algo arrastrarse. Me asomé por la esquina y lo vi, una de las criaturas, moviéndose lentamente, con la cabeza ladeada, la mandíbula colgando por un hilo de piel. Caminaba sin rumbo, emitiendo un gruñido bajo, casi un gemido de dolor eterno. Nos escondimos detrás de un carro de medicamentos. El sonido del corazón me retumbaba en los oídos. Podía sentir el calor del miedo en mi piel. Cuando la criatura se alejó, Corén susurró: ahora. Cruzamos el pasillo y subimos por la escalera lateral. Las paredes estaban manchadas. Había huellas de manos ensangrentadas, como si alguien hubiese intentado trepar desesperadamente. Una enfermera, o algo que fue una, yacía contra la pared. Sus ojos vacíos nos seguían. Llegamos a la puerta del área de mantenimiento. Corén colocó su pulgar en el lector biométrico. La luz verde parpadeó y la puerta se abrió con un suspiro metálico. Adentro, el silencio era casi insoportable. Había herramientas, generadores, cámaras de seguridad. Por un instante, sentimos una chispa de alivio. Encendimos las pantallas del sistema de vigilancia. Lo que vimos nos heló la sangre. En una de las cámaras del piso 3, las criaturas se movían como un enjambre, atacando pacientes en sus camas, desgarrándolos con manos torpes pero implacables. Otra cámara mostraba a un médico corriendo por el pasillo, perseguido por 5 de ellos, hasta que tropezó. La señal se llenó de interferencias, y luego, de silencio. Nadie hablaba. Solo las imágenes, frías, distorsionadas, nos mostraban cómo el hospital moría, pasillo por pasillo. Fue entonces cuando la vi. En la cámara de enfermería, una pequeña figura se movía entre las sombras. Una niña. Estaba acurrucada bajo una camilla, abrazando una muñeca. Su respiración era visible por el frío, sus ojos miraban hacia la puerta. Afuera, una criatura golpeaba el vidrio. Mi corazón se detuvo. Hay una niña viva. Nico se acercó, mirando la pantalla. No puede ser. ¿Cómo llegó hasta allí? No importa, dije. Tengo que ir por ella. Corén me tomó del brazo. Natalie, no. No puede salir. No sabemos qué hay allá afuera. Es solo una niña. Si fuera tu hija, ¿no querrías que alguien la ayudara? El silencio se volvió más pesado que el aire. Corén cerró los ojos y asintió con tristeza. Está bien, pero no vayas sola. Nico irá contigo. Nico cargó una linterna y un tubo de metal. Yo me puse una bata para cubrir mi uniforme, tratando de pasar desapercibida. El doctor Ramírez revisaba las cámaras, buscando rutas seguras. Corén me abrazó fuerte. Prométeme que volverás. Lo haré, le susurré al oído,
aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Al salir, el aire del pasillo era más frío. Las luces titilaban como si el hospital respirara con nosotros. Miré una vez más hacia atrás. Corinne estaba frente a las pantallas, observando, y entonces, antes de que la puerta se cerrara, escuché el sonido más triste del mundo, los sollozos de una madre perdida en un lugar sin esperanza. Seguí caminando. La niña me esperaba. Y el infierno acababa de empezar. El pasillo parecía interminable. Cada paso resonaba como un eco hueco en un cuerpo vacío. Nico caminaba delante, sosteniendo la linterna baja, y yo iba detrás, con el intercomunicador en la mano, escuchando las instrucciones del Dr. Ramírez y de Corinne desde la sala de mantenimiento. Sigan por el corredor este, suban por la escalera de servicio, piso 4. La niña está al final del pasillo, habitación 417. La voz de Corinne sonaba firme, pero temblaba por dentro. Entendido, respondí en un susurro. El hospital olía cada vez peor. La mezcla de sangre, descomposición y desinfectante se pegaba a la garganta. Las paredes estaban salpicadas con marcas de manos, y algunos cuerpos yacían tirados en el suelo, inertes, por ahora. Cruzamos un cruce de pasillos cuando escuchamos el primer gruñido. Una de las criaturas nos había visto. Luego otra. Sus pasos lentos se aceleraron en nuestra dirección, acompañados de ese chirrido húmedo de carne arrastrándose. «¿Por aquí?», gritó Nico. Corrimos, bajando por las escaleras, 2, 3 pisos abajo. Las criaturas nos seguían, torpes, golpeando las barandas y cayendo por los escalones, pero no se detenían. El eco de sus gemidos se mezclaba con nuestra respiración entrecortada. Nos escondimos en un consultorio y esperamos. Los gruñidos pasaron de largo, resonando como truenos lejanos en los pasillos. Cuando el silencio volvió, el Dr. Ramírez habló por el altavoz. «Están muy cerca del área pediátrica. Pueden subir de nuevo». Usé la escalera lateral, la que está junto al ascensor bloqueado. Subimos con cuidado. Cada paso sobre los peldaños de metal sonaba más fuerte de lo que quería. El miedo hacía que el corazón latiera en mis oídos. Finalmente, llegamos al piso 4. El pasillo estaba a oscuras, solo iluminado por el parpadeo intermitente de una luz de emergencia. Al fondo, vimos la camilla, y debajo de ella, la niña. Era pequeña, no más de 8 años. Temblaba, abrazando una muñeca sucia, los ojos hinchados de tanto llorar. Me acerqué despacio. «Tranquila, mi amor, no te haré daño», susurré, pero cuando la toqué, la niña gritó. Un grito agudo, desgarrador, que cortó el aire y rebotó por los pasillos. Nico me miró, pálido. Y entonces los escuchamos. Pasos. Varios. Golpes en las paredes. Gruñidos acercándose. «¿Nos oyeron?», dijo Nico. Corrimos con la niña en brazos. Los pasillos parecían cerrarse sobre nosotros, como si el hospital mismo quisiera tragarnos. Las criaturas surgían de las esquinas, tambaleantes, los ojos blancos brillando en la penumbra. Encontramos una puerta medio abierta y entramos a la fuerza. Cerramos con un golpe, justo antes de que una mano podrida se estrellara contra el vidrio. La criatura golpeaba una y otra vez, dejando manchas oscuras en el cristal. Dentro, la habitación estaba vacía, pero no limpia. Había sangre en el suelo, charcos oscuros y secos. En la pared, alguien había escrito con letras torcidas: «Ellos no sienten. Solo escuchan». La niña lloraba en silencio, acurrucada en mis brazos. Nico respiraba rápido, mirando hacia la puerta que temblaba con cada golpe. «Corinne, estamos atrapados. Aguanten. Las cámaras muestran que se están alejando. No hagan ruido»,
respondió su voz, distorsionada por el altavoz. Pasaron minutos. Horas, tal vez. Hasta que los sonidos cesaron. Solo entonces nos atrevimos a abrir la puerta. Los pasillos estaban vacíos otra vez. El aire, espeso, inmóvil. Caminamos con cautela, siguiendo la voz de Corinne, que nos guiaba paso a paso, como un faro en medio del infierno. Cuando vimos la puerta metálica de mantenimiento, corrimos. La luz verde parpadeó. Y al entrar, Corinne nos abrazó con fuerza, como una madre que recupera a sus hijos. Nico se desplomó en el suelo, agotado. Yo apretaba a la niña contra mi pecho. Lo lograron, susurró Corinne, con lágrimas en los ojos. El doctor Ramírez observaba a la niña, incrédulo. ¿Cómo sobreviviste, pequeña?, preguntó. Me escondí, dijo ella, con voz apenas audible. Mamá me dijo que no saliera, y que los monstruos no entran si no los miras a los ojos. Todos guardamos silencio. En medio del horror, esas palabras fueron como una plegaria. La niña se llamaba Adelaida. Ahora éramos 7. Nos acomodamos en el suelo de la zona segura. El cansancio era un peso insoportable. Nadie tenía fuerzas para hablar. Solo escuchábamos los ruidos lejanos del hospital, golpes, puertas que se cerraban, gruñidos que parecían venir de las paredes mismas. Poco a poco, todos fueron cayendo en un sueño inquieto. Yo también cerré los ojos, abrazando a Adelaida, con el corazón aún latiendo con miedo. Y mientras el silencio se apoderaba del lugar, una sola idea cruzó mi mente antes de dormir. Si esto es solo el principio, ¿qué será del amanecer? El doctor me miró con seriedad. La cuidaremos. Cuida de ti, Natalie. Y si las encuentras, vuelve. Corinne tomó las llaves de su auto, estacionado en el sótano. El plan era simple, todos bajaríamos juntos, pero tomaríamos caminos distintos. Ellos saldrían hacia la carretera del norte, nosotras, hacia la ciudad. Y entonces, sin aviso, las luces se apagaron. Todo quedó en oscuridad. El generador emitió un último gemido, y el hospital se sumió en un silencio absoluto. «Es ahora o nunca», susurró Corinne. Nos movimos a tientas, guiados solo por la luz tenue de las linternas. El sonido de nuestras pisadas se mezclaba con el crujido de puertas y el eco de algún movimiento distante. Bajamos las escaleras, despacio, conteniendo la respiración. El sótano estaba en penumbra, y el aire olía a humedad y gasolina. A lo lejos, el leve chirrido de un metal rozando el suelo me hizo pensar que no estábamos tan solos como creíamos. Las puertas del garaje estaban medio abiertas. Afuera, el amanecer apenas comenzaba a iluminar la ciudad. Un cielo gris y enfermo cubría los edificios, y el silencio de las calles era casi más aterrador que los gritos de anoche. Álvarez abrió la compuerta del vehículo. «Suban rápido». El doctor ayudó a la niña y a Julia a entrar, mientras Nico revisaba la parte trasera. Corinne y yo subimos a su viejo sedán, que aún tenía manchas de sangre en el capó. Por un instante, los motores rugieron al unísono. Era el sonido de la vida abriéndose paso entre la muerte. Antes de partir, nos miramos una última vez. Nadie dijo nada. Las miradas lo dijeron todo: suerte, cuídense, sigan vivos. Álvarez giró el volante y tomó el camino hacia las afueras. Su camioneta se perdió entre la niebla, con la niña mirando por la ventana trasera, buscando mi rostro. Corinne encendió el motor. «¿Lista?», me preguntó. «Nunca», le respondí, y ambas sonreímos apenas. El hospital quedó atrás, una sombra silenciosa recortada contra el amanecer. Los muros que una vez curaron, ahora solo guardaban ecos de dolor. Mientras salíamos por la carretera vacía, vi por el espejo retrovisor cómo las puertas del hospital se cerraban lentamente,
como si aquel edificio no quisiera dejarnos ir. Y aunque el cielo parecía tranquilo, supe en el fondo que el verdadero horror aún estaba allá afuera. El camino estaba cubierto de polvo y silencio. Corain conducía con ambas manos temblando sobre el volante, los ojos fijos en la carretera que serpenteaba entre árboles retorcidos y casas abandonadas. El cielo tenía un tono gris enfermizo, como si el sol se negara a salir sobre lo que quedaba del mundo. Nadie hablaba. Solo se escuchaba el sonido del motor y, de vez en cuando, el rugido lejano de algo no humano. Llevábamos casi una hora en camino hacia mi casa, o lo que alguna vez fue mi casa, cuando Corain pisó el freno de golpe. El cinturón me apretó el pecho y el auto se detuvo con un chirrido seco. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de ver entre la niebla. Y entonces las vi. Decenas, tal vez cientos de siluetas avanzando lentamente por la carretera. Una horda, moviéndose en dirección contraria, arrastrando los pies, balanceando los brazos con una torpeza que helaba la sangre. Sus ojos blancos reflejaban la luz mortecina del amanecer. El aire olía a muerte. No podemos seguir, dijo Corain, apagando las luces del auto. ¿Y ahora qué hacemos? Allí, señaló una casa al costado de la vía, vieja, con las ventanas tapiadas y el techo hundido. Salimos corriendo. El sonido de nuestros pasos sobre la grava se confundía con el gemido de los muertos acercándose. Empujamos la puerta principal y entramos. El olor a polvo y madera húmeda nos envolvió. «Ayúdame», susurró Corain. Bloqueamos la puerta con un viejo armario y un sofá. El silencio volvió, pero afuera, los gemidos seguían. Dentro, la casa era pequeña. Había una cocina, una mesa, una nevera que aún zumbaba débilmente con energía, y una repisa con latas de comida. Por primera vez en días, había comida de verdad. Nos sentamos a la mesa, abriendo una lata de sopa fría. El silencio era tan pesado que tuve que romperlo. No puedo creer que esto esté pasando. Todo lo que conocíamos, desapareció. Corain sonrió con tristeza. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó, mirando el suelo. Que quizás merecíamos algo así. ¿Qué quieres decir? Pasé años pensando que el trabajo lo era todo. Horas extras, noches sin dormir, posponiendo mi boda 3 veces. Y cuando finalmente decidí casarme, él ya se había ido. Dijo que no quería ser el segundo lugar en mi vida. Guardó silencio, y pude ver cómo la culpa la estaba consumiendo más que el miedo. Y ahora, mírame. Dedicada a un hospital que ya no existe. Sin familia. Sin nadie. No supe qué decir. Solo la miré, y entendí que todos estábamos pagando algún tipo de precio invisible. No estás sola, Corain, le dije finalmente. Yo también perdí cosas. ¿Tú?, preguntó, levantando la mirada. Sí. A mi hija la está criando mi madre. Siempre le decía que era temporal, que pronto tendría más tiempo, pero nunca fue verdad. Cada día que trabajaba de noche era un día que me alejaba más de ella. Sentí las lágrimas arderme en los ojos. Y ahora, si sigue viva, debe estar escondida, preguntándose por qué su madre no llega. Corain tomó mi mano sobre la mesa. Por un instante, el silencio fue humano. Calmo. 2 mujeres que habían salvado a muchos, pero que no pudieron salvarse a sí mismas. Y entonces, el vidrio se rompió. El sonido fue seco, brutal. Un ventanal estalló en 1000 pedazos, y un viento frío se coló en la casa. Corain se levantó de golpe. ¡Arriba!, gritó. Corrimos hacia la escalera mientras un gruñido gutural llenaba el aire. Desde el pasillo trasero, una criatura se arrastraba por el suelo, el rostro desgarrado, la mandíbula colgando como una herida abierta. Sus ojos nos buscaron. El olor era insoportable.
Subimos al segundo piso y cerramos una puerta. Apoyamos un mueble viejo contra ella. Abajo, se escuchaban pasos lentos, vidrios crujiendo bajo pies descompuestos. El viento movía las cortinas, y los gemidos se multiplicaban. No era solo una. Habían más. Nos acurrucamos junto a la ventana, respirando en silencio. Corinne temblaba. Yo también. El sonido de las criaturas subiendo las escaleras era cada vez más claro. Madera quejándose, susurros inhumanos, el roce de uñas contra la pared. Y mientras el miedo nos envolvía, pensé en algo que me heló el alma. Si las criaturas estaban aquí, significaba que el mundo allá afuera no tenía refugio alguno. La puerta del cuarto vibró bajo un golpe seco. Corinne me miró. No dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Nos escondimos detrás del armario. El silencio volvió, tan tenso que dolía respirar. Solo el sonido del viento se colaba por las grietas. Y en ese instante, supe que la noche aún no había terminado para nosotras. La noche había sido interminable. Escapamos de esa casa apenas con vida, con las manos heridas por los vidrios y los brazos cubiertos de sangre que no sabíamos si era nuestra o de ellos. Corinne conducía sin mirar atrás. El motor rugía, las ruedas chirriaban sobre el asfalto húmedo, y yo solo podía pensar en una cosa: mi hija. Cada sombra en el camino parecía una figura, cada farola parpadeante una advertencia. El amanecer apenas comenzaba a teñir el cielo cuando reconocí la vieja calle donde crecí. Las casas lucían abandonadas, las ventanas rotas, y el aire olía a óxido y a silencio. Aquí es, susurré. Corinne detuvo el auto frente a la verja caída. El jardín estaba destruido, las flores marchitas. El columpio de mi hija se balanceaba con un sonido triste, empujado por el viento. No había señales de vida. Empujé la puerta principal. Cerró con un chirrido seco, y el polvo se levantó en el aire. El interior estaba revuelto, muebles volcados, platos rotos, una muñeca tirada en el suelo. El reloj de pared aún marcaba las 3:20. Era la hora en que todo se había detenido. Mamá, llamé en voz baja. Emily. ¿Dónde están? Nada. Solo el eco de mis pasos y el golpeteo del viento en las ventanas. Tal vez estén escondidas, dijo Corinne, con la voz quebrada. Dijiste que tenían un sótano, ¿verdad? Asentí. Mis piernas temblaban mientras bajábamos los escalones que llevaban al sótano. La luz era débil, amarillenta, casi muerta. El aire olía a humedad y a algo más. Algo metálico. Algo que me heló la sangre. El suelo estaba manchado. Al principio pensé que era pintura vieja. Pero cuando la luz alcanzó el centro del cuarto, lo vi todo. Mi madre yacía en el suelo, su cuerpo destrozado. Su rostro, o lo que quedaba de él, aún tenía una expresión de dolor, como si hubiera intentado protegerse. Y sobre ella, agachada, con su pequeño vestido color azul cielo, mi hija Emily, devoraba lo que quedaba del cuerpo de mi madre. Mis piernas dejaron de responderme. El mundo se deshizo frente a mí. No, fue lo único que pude decir. Dios mío. Natalie, no bajes más, susurró Corinne detrás de mí, pero ya no podía detenerme. Di un paso. Otro. La criatura, mi hija, levantó la cabeza. Su piel era gris, sus ojos blancos, y un hilo de sangre le corría por la barbilla. Y entonces, me miró. Por un segundo, juré que me reconocía. Por un instante, su cabeza se inclinó como lo hacía cuando me pedía que la alzara. Emily, mi amor, mi voz se quebró, pero ese instante murió cuando ella soltó un gruñido y se lanzó hacia mí. Corinne me tomó del brazo y me arrastró hacia atrás. Natalie, no. No es ella.
Subimos las escaleras a los tropezones. Yo gritaba, lloraba, maldecía. Corain logró cerrar la puerta del sótano y empujó un mueble contra ella justo cuando algo golpeó desde el otro lado. Un sonido seco, inhumano, llenó la casa. Era ella. Era mi hija. Caí de rodillas en el suelo, sin fuerzas. Las lágrimas caían sin control. El dolor era tan profundo que dolía respirar. Corain se arrodilló a mi lado, me abrazó con fuerza. Su voz temblaba. No hay nada que puedas hacer. Ya no está, Natalie. Yo solo podía repetir una y otra vez el nombre de mi hija. Emily. Mi pequeña Emily. Afuera, el viento soplaba con un gemido largo, como si el mundo mismo llorara con nosotras. La puerta del sótano volvió a vibrar, pero ya no me importaba. Todo lo que amaba estaba muerto. Todo lo que quedaba del amor era horror. Corain me sostuvo en silencio, mientras la luz del amanecer se filtraba por las grietas de la casa destruida. Y supe, con una certeza cruel, que ya no tenía nada que perder. El auto avanzaba lento por la carretera vacía. El sol se ocultaba entre nubes grises, y el cielo tenía ese color sucio que anuncia la muerte de los días. No hablábamos. El motor era el único sonido que quedaba, ronroneando con esfuerzo, como si también estuviera cansado de vivir. Corain iba al volante, con la mirada fija en la nada. Yo me limitaba a mirar por la ventana, observando los restos del mundo pasar, autos volcados, casas quemadas, cuerpos tirados a los lados del camino, algunos ya inmóviles, otros moviéndose apenas. Mi mente estaba vacía, o quizá demasiado llena de recuerdos. La imagen de mi madre, y de mi hija, seguía ahí, tatuada en los rincones más oscuros de mi cabeza. El aire dentro del coche era espeso. Olor a miedo, a cansancio, a todo lo que habíamos perdido. Vamos a llegar, dijo Corain finalmente, rompiendo el silencio. Álvarez dijo que su casa estaba cerca de la colina, detrás del lago. Allí debe haber víveres, medicinas, y quizás, si tenemos suerte, los demás. No respondí. No podía. Solo dije, nada volverá a ser como antes. Ella me miró un instante, luego volvió la vista al frente. Lo sé, suspiró. Pero tenemos que seguir. Por ellos, por nosotras. Guardamos silencio de nuevo. Pasaron los minutos, el paisaje se volvió cada vez más árido, como si el mundo hubiera sido devorado por el polvo. En un momento, Corain bajó la velocidad. Mira allá, dijo, a un costado del camino, un grupo de criaturas caminaba lentamente. Parecían exhaustas, sin rumbo, arrastrando los pies. Una llevaba aún puesto un uniforme de policía, otra, un vestido de novia manchado de sangre. Sus movimientos eran lentos, casi tristes. No representaban un peligro, no todavía. Las observé pasar. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí pena. Corain habló con voz suave. A veces pienso que ellos no saben que están muertos. Que solo siguen caminando porque no tienen otra cosa que hacer. La frase me perforó el pecho. Tal vez eso hacemos todos, le respondí, caminar sin saber por qué. El silencio volvió. Esta vez, más pesado, más real. Minutos después, Corain intentó cambiar de tema, aunque su tono era igual de sombrío. ¿Crees que la niña del hospital, Adelaida, esté bien? No lo sé, dije, mirando el horizonte. El doctor Ramírez dijo que era fuerte. Quizás, hizo una pausa, quizás ella sea el inicio de algo nuevo. De un futuro, si es que queda alguno. No pude evitar reír. Una risa seca, rota. ¿Futuro? Dije, sin mirarla. No hay futuro, Corain. No después de esto.
Todo lo que hacíamos está muerto. Y lo que queda es solo un reflejo vacío. Ella apretó el volante con fuerza. Aún así, tenemos que creer. Si no, ¿para qué seguir respirando? No supe qué responder. La esperanza era un lujo que ya no podía permitirme. El camino siguió. A la derecha, divisamos algo que parecía un campamento. Carpas, cajas, fogatas apagadas. Coréen detuvo el auto y bajamos con cautela. El lugar estaba en silencio. Demasiado. Al acercarnos, vimos los cuerpos. 5, tal vez 6 personas, todos destrozados. Algunos aún con los ojos abiertos, mirando al cielo con una expresión congelada de miedo. Habían sido atacados hacía poco. El suelo estaba cubierto de sangre seca y huellas arrastradas. «Santo Dios», susurró Coréen. Me arrodillé junto a uno de los cuerpos. Era una mujer joven, de cabello oscuro, aún con una pulsera hospitalaria. Intentaron sobrevivir, dije casi sin voz. Igual que nosotros. Coréen me tocó el hombro. No podemos quedarnos. Antes de que alguno, su voz se quebró, antes de que alguno despierte. Asentí. Nos movimos rápido. Tomamos lo que pudimos, latas de comida, botellas de agua, algo de ropa limpia. Un mapa viejo, una linterna que apenas funcionaba. El viento comenzó a soplar más fuerte, y entre los árboles se escuchó un gemido bajo, como un susurro que se acerca. Rápido, dijo Coréen. Volvimos al auto. Mientras arrancaba, miré por la ventana una última vez. El campamento se perdía en la distancia, y juraría haber visto movimiento en una de las carpas. No quise confirmar si era humano o no. Seguimos conduciendo. El cielo se oscurecía, y la carretera parecía interminable. Nos detuvimos unos kilómetros más adelante, en un pequeño claro. Allí, con las manos temblando, nos cambiamos la ropa de enfermeras por algo más cómodo: jeans, chaquetas, botas viejas que encontramos en una mochila. El aire era frío, pero por primera vez en días sentí algo parecido a calma. Comimos un poco, en silencio. Las manos de Coréen temblaban al abrir una lata. Al menos tenemos esto, dijo, con una sonrisa cansada. Yo asentí. Pero mi mente seguía lejos, perdida entre los recuerdos y el eco de los gritos de mi hija. Esa noche, mientras el viento silbaba entre los árboles, pensé que el mundo se había quedado sin fe. Pero Coréen aún la tenía. Y quizás, aunque yo no pudiera verlo, eso era lo único que nos mantenía con vida. 2 días después del amanecer más largo de nuestras vidas, llegamos a la casa de Álvarez. El camino había sido interminable, una cinta gris de asfalto cubierta de hojas muertas y silencio. La camioneta avanzaba despacio, y el aire olía a descomposición y lluvia. Coréen no decía nada. Yo tampoco. Ambas sabíamos que lo que encontraríamos allí difícilmente sería vida. La casa estaba rodeada de árboles altos, casi negros, que proyectaban sombras largas sobre el jardín. El portón estaba abierto. El silencio era absoluto, pero algo en el aire olía mal, demasiado mal. Un olor espeso, dulce y putrefacto, como si la muerte se hubiera instalado allí hacía días. Natalie, susurró Coréen, bajando la velocidad. ¿Estás segura? Tenemos que ver, respondí, aunque en el fondo deseaba tener el valor para no hacerlo. Bajamos de la camioneta. El suelo estaba cubierto de huellas, manchas oscuras, trozos de ropa. Las paredes del porche estaban salpicadas de sangre seca. Y en la puerta, apenas abierta, algo se movía con el viento. Un brazo. El brazo del doctor Ramírez. Entramos. El interior de la casa era un campo de guerra. Muebles destrozados, cristales rotos, marcas de uñas en las paredes. Y cuerpos.
Cuerpos por todas partes. El doctor Ramírez estaba cerca de la entrada, su rostro irreconocible, su bata desgarrada y un muñón donde alguna vez estuvo su brazo. Más adentro, en el pasillo, Nico yacía boca abajo, el torso completamente destrozado. No parecía un hombre, era un trozo de carne abandonado. El aire pesaba, y cada paso crujía sobre vidrios y huesos. Al salir al patio, el sonido del agua me hizo mirar hacia la piscina. El agua era roja. Y en el centro, flotando boca arriba, Julia. Su cabello se extendía como una mancha negra en el agua ensangrentada. El sol reflejaba destellos sobre la superficie, haciendo que pareciera una pintura grotesca, irreal. Coréen se llevó una mano a la boca, conteniendo un grito. Yo no pude. Me arrodillé junto al borde de la piscina y dejé que el llanto saliera sin control. No puede ser, murmuré. No puede ser. Dimos la vuelta a la casa y lo encontramos a él. Álvarez. O lo que quedaba de él. Sus huesos estaban expuestos, la piel arrancada, como si lo hubieran devorado entre varios. Su rostro, sin embargo, aún tenía esa expresión de esfuerzo, como si hubiera luchado hasta el último aliento. No había duda, todos estaban muertos. La esperanza que habíamos sostenido durante días, se disolvió. Coréen cayó de rodillas a mi lado, y las dos lloramos en silencio. Era el final de nuestro grupo. De nuestra pequeña familia improvisada. Y entonces, entre el viento y el murmullo de los árboles, escuchamos un sonido débil. Un llanto. Nos miramos, sin creerlo. El sonido venía de la camioneta de Álvarez, estacionada junto al camino. Nos acercamos corriendo. Coréen abrió la puerta lentamente. Allí estaba Adelaida. Encogida entre mantas, con la cara sucia y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando me vio, abrió los brazos y rompió en sollozos. Sabía que ibas a volver, susurró, con la voz entrecortada. Me lo prometiste. La abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. El olor a tierra y miedo se mezclaba con el calor de su piel. Coréen también lloraba, sin decir palabra. Tranquila, mi amor, ya estoy aquí, le dije, acariciándole el cabello. Ya estoy aquí. La niña contó lo que había pasado. Como las criaturas llegaron de noche. Como el doctor Ramírez y Álvarez intentaron detenerlas. Como Julia gritó su nombre antes de que todo se llenara de sangre. Ella corrió y se escondió dentro de la camioneta. Y desde allí, escuchó todo. Sus palabras eran un susurro entrecortado, roto. Pero no hacía falta que dijera más. La casa misma contaba el resto. Cuando terminó, la abracé otra vez. Y por primera vez desde que el mundo colapsó, sentí algo parecido al amor y al dolor al mismo tiempo. Era un sentimiento insoportable. Coréen respiró hondo. Tenemos que irnos de aquí. Ahora. Asentí. Ayudamos a Adelaida a entrar en la camioneta. Antes de subir, miré una última vez la casa. El sol se ocultaba detrás de las colinas, y la luz bañaba las ruinas con un brillo anaranjado, casi pacífico. Era hermoso, y completamente inútil. Llenamos el tanque de combustible con los bidones que encontramos, tomamos ropa, medicinas y algunas mochilas. No quedaba nada más que rescatar. Solo recuerdos y fantasmas. Coréen arrancó el motor. El sonido me pareció demasiado fuerte, como si rompiera el silencio sagrado del cementerio en que se había convertido la casa. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. La casa de Álvarez se hacía pequeña, cubierta por el polvo y la distancia. Un refugio que había prometido salvación, y solo entregó muerte. Adelaida se durmió en mi regazo, agotada. Coréen condujo sin mirar atrás. El camino seguía, largo, infinito.
No sabíamos hacia dónde íbamos. Solo sabíamos que no podíamos quedarnos. Y en ese instante comprendí algo: en este nuevo mundo, sobrevivir no era vivir. Era solo seguir moviéndose, igual que las criaturas que dejábamos atrás. El amanecer nos encontró conduciendo por una autopista desierta. El cielo estaba cubierto de nubes bajas, del mismo color que el asfalto. El aire olía a hierro y a lluvia. Coréen manejaba en silencio, con la mirada fija en el horizonte. Yo sostenía a Adelaida dormida sobre mis piernas, envuelta en una manta vieja. Llevábamos días huyendo, sin rumbo, sin destino. No quedaba nada en el mapa. Solo ciudades vacías, humo a la distancia y criaturas arrastrando sus cuerpos en busca de carne. A veces, cuando el viento cambiaba, podíamos escuchar sus gemidos. Ese sonido triste, monótono, como un rezo sin alma. Era el canto del mundo que había muerto. ¿A dónde vamos?, pregunté, con la voz apagada. Coréen no respondió de inmediato. Tal vez al norte. Tal vez encontremos otra ciudad, algo que quede en pie. ¿Y si no queda nada? Entonces seguiremos conduciendo, dijo, sin emoción. Hasta que no haya más carretera. Miré a Adelaida. Dormía tranquila. Su pequeño rostro parecía en paz. Por un momento creí que quizás aún quedaba un motivo para seguir. El camino se extendía entre campos secos y pueblos fantasmas. Las criaturas vagaban a los lados de la vía, sin energía, como si el tiempo también las hubiera consumido. Algunas se quedaban quietas al vernos pasar, con los ojos vacíos, como si ya no recordaran lo que eran. Después de horas, vimos movimiento a lo lejos. 2 figuras humanas caminaban por el arcén. Coréen frenó lentamente. ¿Lo viste?, dije. Sí. Parecen vivas. Nos acercamos con precaución. Eran 2 mujeres jóvenes, cubiertas de polvo, con la ropa rota y las manos ensangrentadas. Una de ellas cojeaba. Al vernos, levantaron las manos, temblando. «Por favor», gritó una de ellas. «No despairs». Las hicimos subir a la camioneta. Se llamaban Marina y Luz. Habían escapado de un hospital tomado por las criaturas. Llevaban días caminando sin comer. Compartimos comida y agua. Durante un rato, por primera vez en semanas, hubo voces humanas dentro de la camioneta. Pequeños destellos de algo parecido a la vida. Pero la ilusión no duró. Adelaida comenzó a moverse inquieta. Su respiración se volvió agitada. Tenía fiebre. Le toqué la frente, ardía. «Está enferma», dije, mirándola con miedo. «Coréen, algo no está bien». Adelaida comenzó a gemir. Su piel, pálida horas antes, se volvió grisácea. Los labios se le llenaron de sangre. Sus ojos se tornaron vacíos, vidriosos, como los de ellos. «No, no puede ser», susurré, retrocediendo. «No puede». La niña se estremeció y de pronto gritó, un chillido agudo, animal. Coréen intentó detener el vehículo, pero Adelaida se lanzó sobre ella, mordiéndole el cuello. La sangre salpicó el parabrisas. Marina y Luz gritaron. Yo traté de apartarla, pero era demasiado tarde. Sus pequeñas manos se clavaron en mi rostro, y en sus ojos ya no había humanidad. Solo hambre. Coréen perdió el control. La camioneta zigzagueó violentamente por la carretera. Todo fue un caos, gritos, golpes, sangre. El motor rugió. El mundo se giró sobre sí mismo. Y entonces, el impacto. Sentí el aire escapar de mis pulmones. Un estallido de luz blanca. El ruido del metal destrozándose. Y el silencio. Solo silencio. El olor a gasolina inundó el aire. Vi a Coréen inmóvil,
con los ojos abiertos. Adelaida se arrastraba entre los asientos, su rostro cubierto de sangre. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo no respondía. El fuego comenzó a subir desde el motor. Una llamarada roja y amarilla, danzando entre los restos de lo que alguna vez fue esperanza. Mientras todo ardía, pensé en los que perdimos. En mi madre. En mi hija. En Álvarez, Julia, Nico, Ramírez. Y en esa niña que solo quería vivir. La oscuridad me envolvió. Y entonces todo desapareció. Epílogo. Al amanecer del tercer día, un grupo de criaturas fue visto caminando por la autopista, cerca de las ruinas de un vehículo incendiado. Nadie acudió. No quedaba nadie. Las carreteras estaban vacías. Las ciudades, en silencio. El mundo, finalmente, había encontrado la paz que tanto había negado. No por redención, sino por extinción. El viento sopla. Las cenizas se esparcen.